Ahora, en Mateo 14, en Hebreos 4, seguimos en esta miniserie sobre oidores expositivos. Estamos en la parte en donde nos ha tocado repasar algunas cualidades, las necesarias para oír bien la palabra de Dios. No es necesario que seamos eruditos, que seamos superdotados, expertos en ningún sentido en estas cuestiones. Es necesario que simplemente seamos, cuando digo simplemente es un gran milagro, ¿no? La regeneración, que seamos nacidos de Dios, regenerados, capacitados por el Espíritu Santo para entender esta palabra. Esta es la obra de la gracia de Dios desde un principio en la vida de cada creyente. Es necesario también que tengamos, ese es el tema al cual vamos a llegar con más detalles, que tengamos el gran deseo de no tan solo conocer a Dios, sino tener comunión y compañerismo con nuestro Señor Jesús por medio de su palabra, mirando, ¿no? En esta palabra le vemos con los ojos de la fe, y es necesario que el Espíritu nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude a superar tantos obstáculos, algunos de los cuales ya hemos visto. Es necesario que usemos correctamente nuestra mente. Este es un tema al cual vamos a volver en esta serie de estudios con una lista de ejemplos que espero que sean de mucha ayuda sobre el uso correcto de la mente al leer y recibir la palabra de Dios. Hace 8 días vimos el tema de la fe. El texto aquí en Hebreos 4 es la base de lo que vimos acerca de los judíos en el versículo 2, que fueron evangelizados, que entraron en contacto directo con este mensaje del Evangelio en forma anticipada por la boca del profeta Moisés y por la palabra de Dios que le fue entregada, ¿no? a Moisés, entregado a Moisés. Pero no les aprovechó el oír la palabra, simple y sencillamente, como vimos hace 8 días, porque no la mezclaron con fe. Y hicimos una introducción a este tema de la poca fe. Es un tema que vamos a discutir más a fondo. Ahora vamos al texto en Mateo, por favor, en su capítulo 14. Y lo que vamos a hacer en este sermón el día de hoy es, vamos a quedarnos detenidos con un detalle en relación con la poca fe y en relación con su papel en nuestras vidas como oidores de la palabra de Dios. Ahora estamos en Mateo, en su Evangelio. Aquí vamos a dar lectura a un pasaje que muchos de ustedes lo conocen. Hace muchos años hicimos una serie de estudios sobre estos incidentes que se repitan varias veces en los 4 evangelios. Y estos los discípulos en medio del lago de Galilea y la tormenta que surge. Y este tema lo hemos visto en relación con el tema de salir de la nave, salir del barco. Si quieres andar por encima del agua, tienes que salir de la nave. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de estos estudios, de esos sermones? Ahora la lectura en Mateo 14, ya lo tienen. Y comienza en despedidas las gentes en el 23, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Y ya el barco, esa es la versión antigua, la navecita, ¿no? Estaba en medio de las aguas, de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Y más a la cuarta, esto es entre 3 y 6 de la madrugada, a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando por encima del agua, ¿no? Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, sobre el agua, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo, entraron en un pánico total. Ese es un gran tema sobre su poca fe y otras cosas, ¿no? En 27, más luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengan miedo, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eras,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es el tema que conocemos. Lo mencioné en los estudios sobre este gran evento, ¿no?, en la vida de Pedro que hemos realizado en el pasado. Y él dijo, ven, si eres tú, manda y ven. Descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No sabemos a cuánta distancia llegaba, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Se comenzó, algunos de ustedes se acuerdan, a ir para abajo, a hundirse en cámara lenta, como en una película de Hollywood, cuando esto no fue así. Si hubiera sido así, nada de lo demás de lo que sucede aquí habría sucedido, no se habría ido para abajo, pero de manera en cámara lenta. What is the English way? What is the Spanish way of saying that? No, pero estamos hablando de lo que hacen con la cámara. Algunos de ustedes cuadro por cuadro, se iban para abajo. Esa es una forma para decirlo. Ustedes que no hablan español, acaban de escucharlo. Gracias. Y luego Jesús, extendiendo la mano otra vez, le agarra con mucha fuerza y le dice, hombre de poca fe. Y eso es lo que vamos a discutir de manera preliminar el día de hoy, en esta miniserie. ¿Por qué dudaste? Y luego termina la tormenta y Pedro y Cristo entran a la lanchita, ¿no? La nave. Ahora, ¿listos? Lo que vamos a sacar de aquí, no vamos a hacer una exposición del pasaje, lo conocemos. Lo que vamos a discutir es este asunto de la poca fe y las dudas. Y de manera preliminar tenemos que ver el panorama de este tema, porque es un tema importantísimo en la vida de cada creyente, especialmente en nuestra forma de leer, exponer y aplicar la palabra a nosotros mismos. Y comenzamos con esto. Este asunto de las dudas es el pan de todos los días. Todos los verdaderos creyentes luchan en ocasiones con dudas. Si tú me dices que no, yo te voy a llamar mentiroso. No te creo. No, esto no es así. Todos los verdaderos creyentes luchamos con dudas. Y en ocasiones esto nos puede enredar, como acabamos de ver aquí en este ejemplo, en un gran problema, en una gran crisis en nuestras vidas. Nadie está, cuando hablamos de dudas, vamos a ir analizando y explicando de qué se trata esto, pero nadie está seguro. Yo estaba anoche hasta las 11:30 inseguro, hasta los pastores, porque ya lo habían programado que yo iba a predicar hoy en Mérida si no me llevaron, ¿no?, a la medianoche. Y yo hasta que Mark me mandó de un sitio en internet que el vuelo que nos iba a recoger había despegado a la Ciudad de México, yo estaba dudando, ¿no? Y hasta que anunciaron, ya va llegando, hasta que yo veía con mis propios ojos la llegada de la nave, yo estaba dudando, ¿no? Y no voy a decir más. Nadie está seguro todo el tiempo. En la palabra de Dios, David, los grandes héroes de la fe, David, ¿cuántas veces en el libro de los Salmos lo veremos en otra ocasión? Job, ¿cómo se enredó en dudas, cuestionamientos? Una tremenda confusión. El profeta Jeremías, ¿no? El mismo Pedro, aquí lo estamos viendo. ¿En cuántas ocasiones le pasó algo parecido a esto? El gran Abraham en Romanos 4, el argumento es que no dudó con desconfianza. No se debilitó, no se echó para atrás, no cayó en la trampa. Y sin embargo, no obstante, dudaba el gran Abraham. Y lo que estamos diciendo es que los grandes de la fe llegaron a dudar y pasaron por aguas profundas, exactamente como lo que vemos aquí. Y estas dudas, lo que estoy tratando de decir aquí son algo normal. Porque atacan a todos,
Estoy hablando aquí de los creyentes, inquietando a los más firmes creyentes. Ahora, la pregunta a la cual vamos a dar vueltas aquí en una forma genérica, o sea, general, sin meternos en muchos detalles, es la que se encuentra en el 31. Le acusa de ser un hombre de poca fe, como lo vimos hace 8 días, y la pregunta de por qué dudaste es un tema importantísimo. Las preguntas que salen de la boca de nuestro Señor Jesús en muchos contextos es un tema, como veremos en otros estudios, las diferentes clases de preguntas que encontramos en la Biblia. Esto es una pregunta inquisitiva en donde Pedro estaba obligado a contestar, a escudriñarse a sí mismo, ¿no? A analizar el por qué. Porque comenzó bien, comenzó con fe, comenzó andando por encima de las aguas. Pero en el momento de crisis, dudó. Y esto es lo vuelvo a decir, lo vemos cuántas veces en el ejemplo del gran rey David, en su corazón decía más de una vez, por fin seré muerto, ¿no? Algún día es por la mano de Saúl que voy a morir. Una y otra vez le venían estos pensamientos, estas dudas al gran David. Y cuando entendemos que esto es la realidad, ahora escuchan, debemos entender, ¿no?, de dónde surgen estas dudas. Y tenemos que preguntarnos, ¿no?, acerca de esto. ¿Cuáles son nuestros motivos para dudar? ¿De dónde surgen nuestras dudas, no? ¿Son dudas que surgen de nosotros mismos? Esa es la implicación de Cristo en la pregunta en relación con Pedro. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Qué pasó dentro de ti, Pedro? La mayoría de estas dudas comienzan dentro de nosotros. Y en muchos otros casos son los dardos de fuego del enemigo, de Satanás mismo. Y el enemigo siempre está sembrando estas dudas. Eso es su ataque a lo largo del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Se dedicaba incansablemente a sembrar todo tipo de dudas en cuanto de Cristo, en cuanto de su mensaje, en cuanto de su obra, en cuanto de sus milagros, en cuanto a su persona. Y la meta de Satanás es de producir lo que vemos aquí. Un gran miedo, un pánico, ¿no? Ansiedad, preocupación, descontento, inquietud. Una crisis en la vida de quien sea. Lo que el diablo quiere hacer con esto es obstaculizar nuestra fe, impedir nuestro crecimiento y con la gran esperanza de conducirnos a actuar, como lo vemos aquí con Pedro, de manera necia, enredándonos por nuestras dudas en graves problemas. Nos quiere inquietar, nos quiere quitar nuestra consolación, nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra valentía. Lo que quiere lograr con nosotros es una crisis mayúscula en nuestras vidas. El diablo sabe que los creyentes que andan dudando de nada sirvan. De nada sirven en la vida cristiana. Los que andan dudando son inútiles para el reino de Dios, son inútiles para la iglesia de Dios, son inútiles para sí mismos, inútiles para ayudar a los demás y en un sentido, lo digo metafóricamente, inútiles para Dios. Los creyentes que andan dudando. Ahora, cuando entendemos esto, lo que voy a repasar aquí es una mini lista de las diferentes clases o tipos de dudas, ¿no?, en que podemos enredarnos. Y este es un tema al cual tendremos que volver. Pero las dudas que nos hacen muchísimo daño, como vamos a ir viendo, que no nos permiten ver la realidad, que las cosas se vuelven borrosas, ¿no? Y nos sentimos como metidos en una tormenta, como lo que vemos aquí, o en medio de una nube. No hay claridad, no hay visión, es lo contrario, hay confusión, hay pánico, hay gran miedo, como lo que vemos con Pedro. Estas dudas van por muchos caminos. Hay diferentes tipos, hay diferentes clases de dudas. Por ejemplo, podemos dudar de nosotros mismos, de nuestra condición espiritual y de nuestra sinceridad en nuestra profesión de fe.
podemos dudar de nosotros mismos. Y la voz de nuestras dudas nos habla y nos dice que somos hipócritas, nos dice que no somos personas sinceras, nos dice en algunos casos que no somos personas realmente convertidas, que no somos los elegidos de Dios y así, que no tenemos las evidencias, las verdaderas evidencias de salvación en nuestras vidas. Y el punto aquí es que podemos dudar de nosotros mismos. Y aunque no estamos discutiendo esto el día de hoy a fondo, tan solo comento lo siguiente. Esto es saludable hasta cierto punto. Dudar de nosotros mismos, ¿no? Incluso yo dudo de las personas que no dudan de sí mismas, ¿no? Y nosotros lo hacemos, vemos a otra persona tan confiada, tan segura de sí misma, tan llena de su ego y su soberbia, y pensamos, esta persona debería de dudar de sí misma desde un principio, ¿no? Porque nosotros dudamos de personas así. Nadie está libre de este punto. Y basta por el momento decir lo siguiente. Cuando comenzamos a dudar de nuestra condición espiritual, de nuestra sinceridad, de nuestra profesión de fe, lo que tenemos que hacer es, en síntesis, no voy a decir más, es asegurarnos de que nuestra fe es verdadera, de que no nos hemos convertido a nosotros mismos, de que Dios es el que intervino en nuestras vidas para cambiarnos, para conducirnos al arrepentimiento. Tenemos que asegurarnos de que estamos dispuestos a ser cambiados, transformados, gobernados, dirigidos, vean lo que estoy diciendo, dominados por Dios, su propósito, su palabra, su obra en nuestras vidas. Y en la medida en que podamos asegurarnos de lo anterior, saldremos de este tipo de dudas, ¿no? Tan solo lo comento así. Ahora, en segundo lugar, podemos dudar de muchos puntos doctrinales. Esto es una parte de nuestra miniserie sobre oidores expositivos. Vamos a meternos en algunas partes de este tema sobre cómo resolver muchos dilemas en las cuestiones doctrinales. Podemos dudar de una lista de doctrinas que se enseñan en la Biblia y podemos tener confusión respecto a, por ejemplo, la doctrina de la soberanía de Dios. Y en relación con la responsabilidad humana puede haber muchísimas dudas acerca de cómo armonizar estas dos cosas. Podemos dudar, vean lo que estamos diciendo, podemos dudar incluso de la gran doctrina bíblica de la elección y la predestinación para vida eterna, ¿no? Ese es un tema en el cual muchísima gente termina enredándose y dudando, ¿no? En una forma continua de qué es lo que todo esto quiere decir. Podemos dudar de las doctrinas, todas las difíciles, todas las que se llaman duras, ¿no? Estas doctrinas, por ejemplo, sobre el infierno, el castigo eterno. ¿Cómo armonizar el amor de Dios con el castigo eterno de los inconversos? Podemos, en este sentido, enredarnos. Es una larga lista de ejemplos de doctrinas en las cuales podemos meternos en tremendas dudas. Y tan solo lo estoy comentando aquí porque esto es una parte de lo que vamos a ir viendo, ¿no? En esta miniserie, de cómo salir de estas dudas en relación con cuestiones doctrinales. Pero la forma más sencilla para enfrentarnos con esta clase de duda o dudas es simplemente creyendo. Es simplemente por medio, no de la poca fe, sino de la plena fe, creyendo lo que las Escrituras enseñan sobre X tema, el tema que sea, la doctrina que sea. Esto comienza con la capacidad de creer lo que Dios nos ha revelado sin entender todo a detalle, creer lo que está escrito. La mayoría de los errores doctrinales comienzan así. Estamos indispuestos a creer toda una lista de cosas que son difíciles de creer, ¿no? Difíciles más bien en realidad de entender. Pero el punto es muy sencillo. Comenzamos creyendo lo que está escrito, ¿no? Usando correctamente nuestra mente para analizar y hasta el punto en que sea posible entender lo que Dios nos ha revelado aquí.
Y esa es la única forma de salir de muchas dudas, ¿no? Ahora, entre paréntesis comento lo siguiente, la mayoría de la confusión en relación con cuestiones doctrinales surge por lo siguiente. Todos nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas a medias, de ver medias verdades o de tomar una verdad como si fuera toda la verdad. Y esto es cómo se enredan muchas personas. Las personas que ven claramente la divinidad de Cristo pueden enredarse tratando de entender la humanidad de Cristo y viceversa. Pero el punto es medias verdades, ¿no? O una comprensión incompleta de lo que Dios nos ha revelado aquí. El hecho de no tomar en cuenta todo el panorama del tema nos puede conducir a dudar de muchísimas cosas. Y no podemos detenernos aquí. Esto es la primera introducción. Ahora, en tercer lugar, podemos dudar, y este es otro tema en el cual nos vemos obligados a meternos en estos estudios, dudar de la voluntad de Dios. Y esto es un tema gigantesco, en donde esto es lo que pasa con los que todavía no han creído en Cristo. La mayoría de estas personas que ya están en contacto con la palabra, con el evangelio, que están comprendiendo algunos aspectos de cómo funciona esta salvación por gracia, dudan de si Dios está dispuesto a salvar, de si Dios está dispuesto a salvarme a mí. Y comienza así en muchísimas personas la duda, ¿no? De si yo soy una persona más allá del alcance de la gracia y la salvación y el perdón de Dios, y dudan de si Dios realmente tiene o no el propósito de salvar, en este caso a uno mismo. Pero lo mismo sucede con cuántas otras personas. Una vez que seamos convertidos, esa es exactamente nuestra duda en cuestiones evangelísticas, comenzando en nuestra propia familia, de si Dios quiere salvar de veras a mi pareja, en realidad a mis hijos, peor a mi suegra. Así van las dudas, ¿no? Y puede haber muchas de estas dudas en relación con la bondad de Dios, en relación con la voluntad de Dios, y en este caso para salvar. Y pudiera ser en relación con el poder de Dios. Pudiéramos ser de esos que piensan, no, para esta clase de gente, para esta persona, le conozco la grandeza de su pecado, su depravación, etcétera, su esclavitud al diablo, al mundo y la carne. Es imposible que Dios pudiera salvar esa persona, ¿no? Y estas dudas que comienzan así en relación con la disposición de Dios de salvar, van más adelante en la vida de cada creyente por otro camino. Es el camino que acabo de mencionar, el tema de la guía, la dirección de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas en toda una lista de cosas. Y en una parte de estos estudios próximamente vamos a analizar ese punto. Pero lo que estoy diciendo es que hay muchas clases de dudas. Podemos dudar, escuchen ahora, de la eficacia de la obra de Dios. Y este es otro gran tema. Va por varios caminos. ¿Qué quiere decir la eficacia de la obra de Dios? Podemos dudar de la eficacia de la obra de Dios comenzando otra vez con nosotros. Podemos analizarnos a nosotros mismos y ver nuestras luchas y nuestras tentaciones y nuestras debilidades y nuestras fallas y nuestra infidelidad y dudar de si Dios realmente ha obrado eficazmente en nosotros, ¿no? Y esto engendra muchísimas dudas en muchísimas personas que se identifican como creyentes, pero también podemos dudar de la eficacia y la obra de Dios en otras personas. Miramos a otras personas y pensamos, esto yo lo escucho constantemente, personas me dicen, no, esta persona le conocemos. No, lo que ha pasado es que desde que hizo su profesión de fe, ha cambiado bien poquito esta persona. Los cambios que vemos en esta persona son prácticamente imperceptibles, no son patentes, no son claramente visibles. Y tenemos que escudriñar y buscar para ver si Dios ha obrado
eficazmente, con su poder, con su gracia, para transformar, por lo menos en principio, a muchas personas, ¿no? Eso es lo que sucede constantemente en relación con personas que hacen una profesión de fe, quieren bautizarse, etcétera, ¿no? Aún podemos dudar de la obra de Dios en relación con su eficacia a nivel mundial. Podemos dudar diciendo, no, a fin de cuentas el número de creyentes es tan pequeño. Creo que lo cité hace no me acuerdo si fue el domingo pasado, estas cifras en donde, sí, lo mencioné, este autor que dijo, hay que dejar que Dios sea Dios. Y estaba dando la lista de cosas y termina, la última cosa en la lista es, hay que dejar, si Dios quiere hacerlo así, que el 90% de las personas que han vivido a lo largo de la historia humana vayan a la perdición. Y que se salvan, si vamos por los porcentajes, tan solo el 10%. Y muchas personas al escuchar algo así, y estas cifras pudieran ser reales, no lo vamos a discutir. Comentábamos que Cristo dice, pocos son los que se salvan y muchísimos los que se pierden en forma de comparación. Pero el número total de creyentes a lo largo de la historia humana es un número muy, muy grande. Estamos hablando en términos de billones de personas, ¿no? Desde cualquier perspectiva. Y el número de creyentes que han existido a lo largo de la historia es un número sorprendente, aunque comparativamente es un pequeño porcentaje de la humanidad. Y al mismo tiempo, ven lo que estoy diciendo, el número de creyentes que están vivos en este momento. Es increíble el número de creyentes. Y si lo vemos tan solo desde la perspectiva de nuestro querido México, sin lugar a dudas hay más creyentes en este momento, en esta hora de la historia de esta nación, que en cualquier punto pasado en su historia. El número de creyentes ahora es masivo en contraste con los tiempos pasados. Entonces, no vamos a discutirlo más, ¿no? La eficacia de la obra de Dios es una gran duda en la mente de muchísima gente. Y la respuesta la más sencilla para contestar esta clase de duda es simplemente diciendo, ¿quién cambió a estas personas que ahora son creyentes? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Cuán grande fue el cambio, no? Lo que te condujo a ti, lo que me condujo a mí a los pies de Cristo. Es un poder soberano en todos sus sentidos, sobrenatural, eficaz, lo que nos convenció de nuestra culpa, nuestra necesidad, nuestra incapacidad y nos llevó a confiar y entregarnos tan solo a Cristo. Luego, en la lista de dudas la tengo que terminar. Otro tema aquí que nos va a servir en esta miniserie sobre oidores expositivos es el tema, escuchen ahora, de las dudas en relación con las normas de Dios. ¿Qué es esto? Es otro tema gigantesco. Las personas que dudan, aquí no estoy hablando de doctrinas en sí, de la doctrina o la enseñanza didáctica sobre cualquier punto doctrinal, no. Estoy hablando de las normas para la vida cristiana, las normas para vivir una vida de servicio, de santificación, de transformación en todos los aspectos de nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales, en el matrimonio, en la familia, en relación con la chamba, el mundo, etcétera. Es un tema gigantesco en donde el diablo siempre está diciendo, no, este asunto de las normas, lo que la Biblia enseña sobre lo que es la expectativa de Dios, lo que son sus normas de santidad, de justicia, dice el diablo, no, este camino es tan angosto y nadie puede, no, ¿cómo es posible que ustedes creen? Estas normas son tan elevadas y tan exageradas y tan fuera de nuestro alcance, que nadie las puede practicar, que nadie las puede vivir.
No, que es prácticamente imposible lo que este libro enseña sobre la vida cristiana, yo voy a decir normal. No, dice el diablo, este asunto de la fe es algo tan raro y tan especial que no han de ser a unos cuantos super santos y nadie más que haya llegado a poner en práctica la mayor parte de estas normas de Dios. ¿No? Y si estoy confundiendo a alguna persona con la frase normas de Dios, desear lo ajeno, codiciar lo prohibido, el 10º mandamiento, no codiciarás, enseña que el deseo de pecar es pecado, ¿no? La ley moral en su doble división, los 10 mandamientos, enseña amor para con Dios en los primeros 4 mandamientos, pero cada día, cada hora, cada momento de tu vida. Al no amar a Dios estamos en principio ya pecando. Y lo mismo con el prójimo. ¿No? ¿Qué tipo de normas? ¿No? Y por lo tanto la salvación no puede ser por obras. Una parte de lo que está metido de por medio en estas normas es tan claramente, si la salvación no fuera por gracia, no se salvaría nadie. ¿No? Y cada creyente, en una forma sistemática en su vida, en todos sus aspectos, su mayordomía, su relación matrimonial, la lista aquí es la misma, luchamos con aspectos contundentes de estas normas, ¿no? Y tratando de ser personas capacitadas por Dios para practicar, no a la perfección, no para salvarnos, no para ganar mérito, no, sino como consecuencia de una salvación de pura gracia, mostrar nuestro amor para con nuestro Señor y nuestro deseo de agradecerle, ¿no? Y eso es un tema gigantesco, como vamos a ver esto de las normas de Dios. Esa es la lucha en cada iglesia. Con la mayoría de los creyentes que quieren vivir la vida cristiana a su modo, a su manera, a su estilo, ¿no? Y si quieren un trato especial, y quieren ser apapachados, si quieren, no. Y, ¿no? Y si no, entonces hacen caso omiso de las normas bíblicas en relación con su propia vida, en relación con la iglesia, y se enredan increíblemente en gravísimos problemas, graves problemas. Ahora, vuelvan a nuestro texto aquí en Mateo. Terminó la introducción. Y ahora vamos a dedicarnos en el tiempo que nos resta. Fue demasiado. En el tiempo que nos resta, vamos a discutir este asunto en una forma más amplia, ¿no? Y el tema comienza vuelvan a leer aquí en Mateo, en donde habíamos visto al principio, sin ver todo lo demás en el contexto aquí, el grano del asunto, oh hombre de poca fe. Pedro es calificado por nuestro Señor Jesús, como en repetidas ocasiones los demás discípulos lo mismo, como un hombre, en lo que vimos hace 8 días, de poca fe. Y una falla en su fe es lo que le conduce a enredarse en esta catástrofe o mini crisis, lo que pudiera haber terminado con su vida, en ese sentido una gran crisis, mejor dicho, más que una mini crisis. ¿Por qué dudaste? Y pudiéramos terminar el sermón con simplemente la lectura de la pregunta. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, en cualquier circunstancia así. En medio de nuestra desconfianza, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestra incongruencia, ¿no? En relación con el tema que sea, en donde hay muchas dudas de por medio, la pregunta comienza con ¿por qué? Y termina, como vamos a ver, así es este asunto. O sea, qué es lo que estamos dudando y cuál es la causa de nuestras dudas? Obviamente Cristo lo relaciona con la poca fe, lo que
Vuelvo a decir lo que hicimos una introducción a este asunto. La poca fe no mira a la realidad de las cosas. La poca fe no cuenta con la presencia del Señor. La poca fe no se basa en las promesas del Señor Jesús. La poca fe hace lo contrario. Se fija en las circunstancias, se fija en los peligros, se fija en los riesgos, se fija en las dificultades y se deja desviar, como lo hizo Pedro aquí, mirando el viento, las aguas, la tormenta, etcétera, ¿no? Entonces, el tema aquí es, ¿hay una relación entre nuestra fe y las dudas? Claro que sí, y peor, lo que vemos aquí de una forma contundente, hay una relación entre esta fe, la poca, y las dudas y el temor, el miedo que vemos, ¿no? Este tema lo conocemos, hay una fórmula, escuchen, la poca fe produce dudas. Paso número 1. Paso número 2. Las dudas engendran temor y miedo. ¿No? Punto número 2. Punto número 3. Esto resulta en un estado de ansiedad, preocupación, en el caso aquí con Pedro, de puro pánico. Me muero, ¿no? Sálvame. En medio de esta crisis, entró en un pánico total. Dudamos, desconfiamos, damos la bienvenida al miedo y aquí el terror. Y todo esto produce un colapso en esta persona. Y esta fórmula es un tema muy enredado. La poca fe produce dudas. Lo vuelvo a repetir. Las dudas producen grandes miedos y temores que pueden terminar en un estado de terror en un momento dado en la vida de quien sea. Y esto es como un ciclo vicioso, ¿no? En donde la persona cae, se queda atrapada. Y en la lista de temores que vemos por todos lados, que surgen de este fenómeno, lo que vemos, y aquí simplemente voy a repasar esta parte del tema, es la lista de temores. Es otro tema que hemos analizado a fondo en muchas ocasiones, pero estos temores comienzan con el futuro. Pedro pensaba en el futuro inmediato, cuestión ni de minutos aquí, segundos, en cámara lenta me muero. Mi futuro se está acabando, ¿no? Y estos temores y miedos en relación con el día de mañana, el futuro desconocido, es un gran tema en donde todos quisiéramos saber. Pedro hubiera querido saber, si me atrevo a salir de la nave y si tomo más que 3 pasos, ¿qué va a suceder? Pero no, Dios no nos deja saber, nos obliga a confiar, ¿no? Y quisiéramos todos nosotros a este tema, volveremos, ese es el tema en que se enredan tantas personas con la guía divina, con la dirección divina, la guianza de Dios en sus vidas. Todos quisiéramos saber, ok, si Dios me está guiando a hacer tal o cual cosa, quiero saber que terminará bien. Quiero saber que será un gran éxito, ¿no? Pero no nos deja saber nada de esto. Andamos por fe, no por vista. Y en ese sentido, hay temor de las consecuencias, temor de sufrir, temor de alguna aflicción, calamidad, desgracia o un desastre potencial que pudiera suceder en nuestras vidas. El miedo de perder. La lista aquí es interminable. Las personas que se enredan en estas dudas engendradas por su poca fe y ahora están con miedo y temor de perder la libertad, las posesiones, alguna bendición, pudieran ser miembros de su familia, seres queridos, pudiera ser su posición, su chamba, su trabajo, su fuente de ingresos, pudieran ser posesiones. Constantemente vemos creyentes por todos lados con estos puntos, ¿no? El miedo de que me sacan de mi casa, el miedo de que me corran del trabajo, el miedo de que hay alguna desgracia en relación con mi familia, mi matrimonio, mi salud, mis hijos, así. Y en el grano del asunto aquí, en la esencia del tema, es el miedo de fracasar. El temor, ¿no? Es un gran miedo que tienen muchísimas personas. Miedo de fracasar y la lista. Es lo mismo, de fracasar en mis estudios, en mi carrera, en mi matrimonio.
¿no? Ese miedo de fallar. No quiero que me vean como fracasado, no quiero ser avergonzado, no quiero que los demás me critiquen, no quiero que me juzguen, no quiero que digan cosas acerca de los grandes fracasos que pudieran suceder o que pudieran estar pasando en mi vida. El miedo de lo que dirán. Y por favor, ¿cuán común y corriente es todo este asunto? Y cuánto más en cuestiones de lo más básico de la vida, el miedo de sufrir alguna necesidad, ¿no? Las necesidades no suplidas, las necesidades más básicas de la vida que comienzan con comida, ropa y vivienda, las necesidades las más sencillas. Y las personas llenas de dudas y llenas de ansiedades y preocupaciones en alguna necesidad no suplida. No puede ser mi necesidad y la lista, no la estoy minimizando, pero de tener una pareja o de tener una familia, por favor, no estoy minimizando esas necesidades, pero la gente enredada por su poca fe y por sus dudas. Y no podemos decir más aquí salvo que hay personas que tienen miedo y terror frente a cualquier autoridad. Ese es otro tema gigantesco, ¿no? En la vida de muchísima gente. La autoridad gubernamental, la autoridad del SAT, la autoridad de gobernación, o la autoridad del policía que me está mirando, ¿no? Ya me detuvieron. No. Cualquier autoridad. Comenzando con policías, ya estoy lista. Cualquier persona, la persona que vive en un estado de terror todos los días, porque en su chamba en cuál departamento aquí me odian, o aquí mi jefe o mi jefa son personas que siempre están haciendo cosas en contra de mí, y la persona temblando bajo la autoridad de estas personas y dudando de qué sucederá. Y todos tienen en el trasfondo del asunto el terror de la muerte, el temor de morir. Y esto es otro gran tema gigantesco. Para los creyentes, la muerte ya no es muerte. La muerte ya no es un enemigo, es un amigo. No es una maldición, es una bendición para los creyentes. Pero el temor de la muerte es universal en algunos sentidos y va por diferentes caminos este terror o temor de la muerte, porque lo que preocupa a todos, tanto creyentes como a no creyentes, es lo que va a pasar después de la muerte. No es la muerte en sí, sino el más allá, lo que viene después. Y es tan solo el cielo o el infierno, no hay ningún punto intermedio. Pero muchísimos, incluso creyentes, tenemos miedo, no de la muerte en sí, sino de la manera en que pudiéramos a morir, la forma en que pudiéramos sufrir antes de morir. Y se engendran muchísimas dudas. Dudas en cuanto a Dios, dudas en cuanto a su palabra, dudas en cuanto a sus promesas, dudas en cuanto a cómo vamos a pasar por estas dificultades, cuál punto tendremos que sufrir, luchar, perder, arriesgar. Dudamos de todo esto. ¿Ya estás convencido de lo que estoy diciendo? ¿No? Si no, ya no te puedo decir más para convencerte. No. Ahora, los efectos de esto, ¿no? Es el siguiente punto. Y esto es lo que vemos en nuestro texto.
los efectos de esto. Y eso es lo que nos va a ocupar aquí, porque inevitablemente vendrán y vienen muchas cosas como efectos, ¿no? Consecuencias de estas dudas en nuestras vidas. Y obviamente no nos estamos alejando de nuestro tema. Es necesario mezclar lo que escuchamos de la palabra de Dios con la fe, que es el don de Dios, la capacidad de recibir y creer lo que Dios nos está diciendo. Y es tan solo en la medida en que nuestra fe sea fortalecida que no dudaremos, ¿no? En desconfianza, como lo dice Romanos 4. Eso es el gran milagro en la vida de Abraham. Dice, ya no, y muchos dicen, no dudó, no, yo veo toda la lista de cosas en que dudaba. El punto es que ya no dudaba porque Dios le había fortalecido en su fe al gran Abraham, ¿no? Para no dudar, y como veremos terminando, al no dudar para obedecer y glorificar a Dios. Y la gloria de Dios, ¿no? Está metida por medio en todo este asunto. Y esto es algo gigantesco, porque lo que vamos a ver aquí es que la mayoría de esos problemas vienen porque estamos mirándonos a nosotros mismos y nada más, nadie más. Dios, su gloria, su reino, su honra, su fama, su nombre, su plan, su propósito. No, estas cosas son secundarias. Lo que a mí me interesa es lo que me está pasando en este momento. Y así sucede, ¿no? Entonces, los efectos de las dudas, rápido, este es un gran tema, no podemos detenernos con ninguno de esos puntos. El primer efecto es que nos hacen, eso es lo que estoy diciendo, nos hacen daño espiritual. La poca fe y las dudas nos perjudican, nos debilitan, nos inquietan, ¿no? Nos quitan la confianza, la seguridad, la certidumbre que todos quisiéramos tener, nos vuelven en un sentido inseguros de nosotros mismos, inciertos en cuanto a lo que está pasando, y esto tiene un efecto de desanimar a quien sea. Todo esto nos desanima y terminamos enredados en un círculo vicioso en donde estamos cuestionando a Dios. O sea, nos sacuden las dudas, nos sujetan a un ciclo vicioso aquí en donde nos quedamos atrapados, caemos en esa trampa en relación con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos perjudican, de manera extraordinaria nos hacen daño, como vamos a ver. El segundo efecto de estas dudas es lo que hemos estado diciendo, no nos permitan ver. No nos permitan ver con claridad. Nos perjudican en nuestra perspectiva de la realidad. Lo que los teólogos llaman nuestra visión espiritual, nuestra capacidad de ver las cosas espiritualmente, verdaderamente, se vuelve esta capacidad borrosa. Y terminamos perdiendo una perspectiva correcta de nosotros mismos, fijándonos tan solo en nuestro problema, tan solo en la cosa que ha ocasionado nuestras dudas, ¿no? Nos fijamos tan solo en nosotros mismos y perdemos una perspectiva correcta. Otra vez es la misma fórmula, una perspectiva correcta de Dios, correcta de su palabra, correcta de sus promesas, una perspectiva correcta de sus propósitos, de sus intenciones. Es increíble la manera en que las personas que se enredan en este hoyo o este ciclo vicioso se enredan y terminan sospechando de las intenciones de Dios. ¿Cuáles serían las intenciones de Dios? Me acababan de despedir de mi chamba. ¿Y cuáles son? ¿Serán a de veras verdaderamente para mi bien las intenciones de Dios? Si esto es así, ¿cómo es posible que haya permitido que me hagan esto? Y las personas dudando del corazón de Dios, del amor de Dios.
de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, dudando. Ahí están dudando de todo esto. Porque ya no pueden ver más allá de su propio mundo, su propio problema. Ya no cuentan nada, ni el pasado, ¿no? A esto vamos a llegar. Es algo espantoso ver todo esto en el retrovisor. Pedro viendo esto en el retrovisor, así está como, ¿cómo? ¿Cómo hice esto lo que acabamos de leer? Pedro mirando hacia atrás, ¿no? A su propia debilidad, a su falta de fe, a las dudas que le llevaron al punto de ahogarse, mirando al pasado, desde el presente, miraba hacia atrás Pedro y tan avergonzado, de sí mismo avergonzado. ¿No? Pero las dudas no nos permiten ver el pasado, menos el presente, en que estamos atrapados en el presente. El problema mío es una realidad en el presente. Menos nos permite todo esto, las dudas, no nos permiten ver hacia el futuro. Y terminamos perdiendo nuestro equilibrio espiritual, terminamos, ¿no? Sacudidos, lo vuelvo a decir. Y en la medida en que esto sucede, las cosas, ese es el fenómeno aquí, en medio de una tormenta espantosa. Al principio las olas, el viento, la lluvia, nada de esto le estaba impidiendo a Pedro. En el momento de su crisis, estaba mirando y las olas ahora se ven más grandes. El viento más fuerte, la lluvia parece que va a granizar, me va a matar. O sea, las cosas se vuelven más grandes de lo que son. Los impedimentos crecen, se ven enormes. Los obstáculos se ven insuperables, superiores a cualquier posibilidad de salir del dilema. Nuestra desconfianza crece, nuestra fe se debilita más. Esos son los efectos de las dudas. Y como ya lo hemos visto aquí, producen un gran miedo, un gran terror en un momento dado. Y los efectos del miedo y el temor en la vida de quien sea, vean en 2 de Timoteo 1, este texto que conocemos, son terribles. El temor y el miedo nos paralizan, el temor y el miedo nos vuelven inseguros, el temor y el miedo nos debilitan y nos dejan incapacitados para actuar. Esto es lo que sucede en cualquier accidente, crisis, terremoto, fenómeno natural. Hay un gran porcentaje de personas que pierden el control sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre su boca, sobre su propio cuerpo. Se colapsan en llanto, en grito, actúan en una forma necia. Hay un efecto sobre la mente, las emociones y la voluntad en relación con diferentes tipos de miedo o temor. Y lo que vemos aquí, este texto lo conocemos, llevamos tantos años citándolo. Este texto, si lo puedo encontrar, es 2 de Timoteo en su primer capítulo. Es fabuloso este texto, es tan grande lo que nos enseña este texto. El texto dice que Dios no, el versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Timoteo es el texto, Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Y eso es un gran tema. Hay un mini sermón en cada frase aquí, porque hay un espíritu de temor que parece que puede tomar posesión de una persona. Como si fuera poseída esta persona por un espíritu de terror. O sea, estoy hablando ilustrativamente, ¿no? Metafóricamente, no estoy hablando de posesión demoníaca, no. Pero ese miedo toma posesión de la persona. Y al tomar posesión de la persona, produce, en vez de poder, lo que el texto dice, ¿no? Fortaleza y poder, produce debilidad. En vez de amor, lo que el texto dice, amor, produce
tan solo egoísmo, el deseo de protegerme a mí mismo, la preocupación tan solo por mí mismo, ¿no? Y mis pensamientos no pueden salir de mi pequeño mundo, ¿no? Y en vez de dominio propio, cobardía, colapso y pánico, lo contrario. Es una tremenda receta aquí, en donde Dios nos ha dado a través de su palabra y su espíritu la capacidad, ¿no?, de hacer lo que este texto dice. En vez de debilidad, poder. En vez de egoísmo, amor. En vez de pánico y colapso, dominio propio. Es un gran tema. Y si lo ponemos en forma inversa. Pero vean los efectos que el texto señala en tu vida. ¿Quién no ha vivido? ¿Quién no haya experimentado, no? Lo que este texto dice. Dominados por el espíritu de temor, nos sentimos tan débiles. Dominados por este espíritu de temor, nos sentimos tan egocéntricos, ¿no? Tan centrados en nosotros mismos y nadie más. Y esto se ve, este tema se ve en colapsos económicos, se ve en cualquier desastre natural. Es por eso que en la película, o puede ser en la realidad, en el documental, vemos, estas personas salieron a ayudar, a rescatar, a salvar vidas en medio del terremoto, arriesgando sus vidas y aparentemente al entrar al edificio colapsado, ni tenían miedo, ni terror, nada de eso. Y el mundo dice, no, cuán grande. Estos son unos héroes, ¿no? Super santos quizás, porque hicieron algo para superar. Esto en tiempos de guerra, colapso económico. Haz tu lista de ejemplos aquí. Se ve de manera contundente. Y increíblemente son unos cuantos. La gran mayoría, ¿no?, sale huyendo. En vez de hacer lo que tan solo Dios nos puede ayudar a hacer, hacen lo contrario. El efecto de las dudas. En el caso de Pedro, lo que las dudas engendraron en él, el deseo de echarse para atrás. Eso es una parte no lo vamos a discutir, no estamos dando una exposición del texto, lo conocemos. Algunos afirman categóricamente que mirando las olas y dudando, llenándose de terror y pánico, que miró para atrás. Otros dicen que trató de hacer una vuelta para atrás y comenzó a hundirse en cámara lenta, ¿no? Y eso es lo que sucede. Llegamos a cierto punto en medio de la crisis y las dudas y nuestra falta de fe y nuestra reacción instintiva de protegernos a nosotros mismos, de salir huyendo. Y muchos salen huyendo de cualquier situación, ¿no? Puede ser en su matrimonio, puede ser en su trabajo. Es increíble esto en la iglesia. Hay iglesias enteras, ese es un tema trágico y triste. Es un fenómeno muy común en la Unión Americana. Personas van a una iglesia, hay un problema. Algunas personas van a ser o disciplinadas o expulsadas de la iglesia, o hay un conflicto en relación con personas que quieren el púlpito y dame el poder y déjame enseñar y no cumplan los requisitos bíblicos y alguien les tiene que decir que no. Pero el problema es cualquier problema en el contexto eclesiástico es suficiente para que muchísimas personas salgan huyendo, ¿no? Y como estoy ilustrándolo aquí, esto sucede en muchos contextos. Sucede en muchas relaciones interpersonales. Ya hay un problema entre estas dos personas. Se acabó la relación. Porque la una o las dos partes van a salir huyendo, ¿no? Van a dar la espalda a la otra persona. Van para atrás. Luego piensan,
A lo mejor nunca debería de haberme arriesgado en tratar de ser amigo tuyo. ¿No? Compañero tuyo, siervo tuyo. No, no, ojalá que no. Las dudas acaban, ¿no? Con la paciencia, acaban con la paciencia que es tan necesaria en todos los aspectos de la vida. Muchas personas se les acaba la paciencia en una situación, en una circunstancia, en alguna relación, se nos acabó la paciencia. Y ahora vamos a actuar de manera distinta. Y cuanto más en relación con Dios, su palabra, sus promesas. ¿Cuántas personas, su vida cristiana en forma cíclica es, por un tiempo están procurando, ¿no?, vivir en base a alguna promesa, algún principio, alguna norma de la palabra de Dios, pero las cosas no salen tan pronto como esperaban, y luego llegan a pensar, no, a lo mejor Dios no me va a contestar. Y yo te digo, no, en relación con esto, lo que estoy ilustrando aquí a los creyentes, les digo que en nuestras oraciones este fenómeno sucede. ¿Qué tan frecuentemente? Es en vano pedirle a Dios más por tal o cual cosa. Es en vano esperar que Dios haga, ¿no?, lo que su palabra y su promesa dicen aquí. Es en vano, es pérdida de tiempo. Lo más seguro es que Dios no va a cumplir, no va a contestar, no va a ayudar. Y esas personas, su forma de echarse para atrás es, Abraham y Sara, este Dios todavía no nos ha contestado, ya van 10 años, ya van 12 años, ya van 14 años, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una muchacha. Sara totalmente desesperada, ¿no? A lo mejor ella pudiera ser la mamá del niño prometido, ¿no? Que como Dios no nos ha cumplido, vamos a actuar en la carne. Vamos a resolver el problema entre nosotros, ¿no? Tú, Abraham, yo, Sara, y ahora esta niña Agar, ¿no? Y los problemas en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Porque de Agar viene la línea de los musulmanes, ¿no? Y todo, por favor, ¿no? ¿Cuántos miles de años después? En la carne vamos a hacer lo que Dios no ha hecho, nosotros la... ¿no? Y esta tentación de resolver lo que parece ser un problema, un dilema que Dios no quiere resolver, ¿no?, conduce a medio mundo. Estoy hablando aquí en un contexto cristiano. Nuestras iglesias están llenas de personas. Hay una lista de personas presentes aquí el día de hoy que han actuado más de una vez exactamente como lo que estamos narrando aquí, ¿no? Haciendo cosas indebidas, cosas equivocadas, cosas necias, motivadas por sus dudas, por sus temores, por su miedo, por su desesperación. Sí, sí. Y créanme, en un contexto eclesiástico para los pastores, lo que sucede muchas veces, la cosa más difícil es seguir orando, esperar hasta que Dios enseñe a esas personas el error, ¿no?, en el cual han caído por su falta de fe y por sus dudas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sería tan fácil, ¿no?, desde una perspectiva de cualquier creyente, en cualquier contexto, veo esto sucediendo en la vida de otro creyente, yo me voy a meter en esto y lo voy a arreglar. No, las cosas no funcionan así.
No, yo me meto en estas cuestiones predicando tal como lo estoy haciendo ahora. Ajá. Y el asunto, hasta a menos que se convierta en algo en la disciplina eclesiástica, yo no puedo hacer más que orar y predicar. Y esto engendra en mí, créanme, una tremenda frustración. Como tu mamá, tu papá, al ver exactamente este fenómeno en la vida de tus hijos, y estás con, ¿cómo? ¿Cómo voy a enseñar a Juanito? ¿Cómo? Le hemos hablado a Juanito, hemos orado por Juanito, ¿no? No. Este asunto, les doy este ejemplo, lo escuchamos constantemente de creyentes que sus hijos llegan a cierta edad y luego quieren casarse con un incrédulo, ¿no? Y cosa que la Biblia prohíbe, sin discutirlo más. Y los papás están ahí con, hay un desastre cocinándose aquí, ¿no? En la vida de mis hijos, en la vida de mi hija, ¿no? ¿Qué voy a hacer para impedir este desastre? Si se identifican como creyentes, ¿no? El asunto puede agravarse muchísimo. Si no son convertidos nuestros hijos, estamos ahí prácticamente con nuestros brazos cruzados, viendo al Titanic chocar con el hielo, ¿no? Ya llenándose de agua. Y ahí estamos con nuestros hijos, no son creyentes y se casan con la peor, no voy a decir más, la peor persona posible, es lo que sucede muchas veces. Es lo que muchos padres piensan acerca de sus hijas. Se casaron con ese, no voy a decir más, ¿no? Este que no trabaja, que no, por favor. Y ahí están viendo el Titanic, se van a hundir la nave. Y es nuestra hija que va a bordo, que será arrastrada por las aguas. Y los padres así como, ¿cómo es posible esto? Es un ejemplo lo que estoy diciendo de lo que sucede en un contexto eclesiástico, la misma cosa. Ahora rápido, estamos terminando aquí esta lista. El próximo efecto de las dudas es lo que ya hemos dicho. No es simplemente miedo, no es simplemente ansiedad, no es simplemente terror en un momento dado, no es simplemente preocupaciones, sino miseria e infelicidad, ¿no? Las personas se enredan en un torbellino en donde ellos mismos están provocando su propia miseria, su propia infelicidad, ¿no? Ahora, de paso comento esto. Las causas de estas dudas que ya hemos repasado son muchas, no estamos discutiendo toda la lista, pero la verdad no aplicada a la vida, la poca fe que no aplica la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿no? Es la causa de este fenómeno en muchísimos casos. No es ningún misterio, no es difícil entender lo que la palabra de Dios dice. Es el hecho de no hacer la aplicación pertinente, la aplicación correcta a nosotros mismos, ¿no? Lo que es una parte crucial del problema, pero ahora escuchen lo que voy a decir. Acabo de decir que la persona se va a enredar en este torbellino y va a llegar a una condición de miseria, infelicidad total, hablando de su condición, su estado emocional. Ahora agrego lo siguiente. Dios quiere que seamos las personas más felices del mundo.
Es el gran tema de que a fin de cuentas todos andan buscando la felicidad, todos quisiéramos ser felices. Y el mensaje bíblico de principio a fin es que Dios quiere que seamos las personas más felices, ¿no? Las más felices del mundo. Que disfrutemos de la felicidad sin discutir por el momento la palabra felicidad en su máxima dimensión. Y que esto es nuestro deber como creyentes. Eso es el tema en cada texto que usa la palabra bienaventurados. En el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, ¿no? Que comienzan con pobres en espíritu, los que lloran por su incapacidad y sus pecados, ¿no? Y los que se vuelven mansos, sumisos y humildes ante Dios. Dios dice, estas personas terminarán siendo las más felices del universo. Siendo bendecidas estas personas con la salvación y todas las promesas de Dios que fluyen de dicha salvación, que se van a cumplir eternamente, para siempre en sus vidas. Pero si dudamos, yo lo decía, insinuaba este argumento cuando decía, si tú dudas de las intenciones de Dios, tú crees a de veras, porque te encuentras en un lío, que Dios fue el propósito de Dios echar a perder tu felicidad. Yo te estoy preguntando, yo sé la respuesta, no te la voy a decir. Yo voy a dejar que tú sigas enredándote hasta que tú salgas de dudas. No, ¿quién quiere echar a perder tu felicidad? ¿Es el diablo? ¿Es el pecado? ¿Es tu propia naturaleza pecaminosa? ¿Es tu propio ego? ¿Es el yo? A esto vamos a llegar en un momento. Sí. Y ni hemos dicho, salvo indirectamente, lo vuelvo a decir ahora, que estas dudas, el efecto más, en un sentido grave efecto, es que deshonran a Dios. Estamos deshonrando a Dios al desconfiar de su palabra, al desconfiar de su amor, sus propósitos para nuestras vidas. Estamos en una forma directa deshonrando, o sea, nuestra actitud, nuestra falta de fe, nuestra condición de infelicidad y dudas, es algo, los inconversos miran a la mayoría de los que se identifican como cristianos en cualquier contexto, y cuanto más en este país, y dicen, no, lo que veo es que los cristianos tienen problemas que los demás no tienen. Claro que sí. No, esto no es realmente así. Digo, claro que sí, todos tienen problemas. Los problemas en la vida de cada creyente tienen un propósito totalmente distinto que los problemas en la vida de los incrédulos. En la vida de los incrédulos, sus problemas son advertencias grandes o pequeñas de que van a terminar perdiendo todo, incluyendo sus almas. Y es problema tras problema, se van enredando, llegan a la tercera edad, se enredan en una lista de problemas, enfermedades, y Dios les está diciendo todo el tiempo, van a cosechar eternamente las consecuencias de sus pecados. Y todos sus problemas son pequeñas advertencias o grandes advertencias. Pero para los creyentes, todas estas pruebas, luchas y dificultades son la manera para crecer y librarnos de la poca fe, ¿no? Es en ese sentido que la fe tiene que luchar en contra de estas dudas. Pero ahora vamos a discutir esto para concluir en una forma distinta. Estamos avanzando aquí. Y ahora vamos a discutir lo siguiente. Vamos a enfrentarnos en parte con la pregunta, ¿por qué dudaste?
La pregunta de la boca de nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que contestó Pedro? ¿Qué es lo que contestamos nosotros? Nos está haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es la causa de nuestras dudas? ¿Cuál es la causa de nuestra poca fe? ¿No? Y las respuestas aquí son muchas, las voy a resumir. Primero, la causa de las dudas es lo que acabo de señalar. No ponemos en práctica nuestro conocimiento de Dios. Punto. No tomamos todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en este libro. En la persona y obra de Cristo tenemos la revelación más grande del carácter, naturaleza y todos sus atributos de Dios. No lo tomamos, ¿no?, en serio lo suficiente para hacer las aplicaciones correctas a nuestras propias vidas, ¿no? Y en la medida en que no hagamos eso, no somos expositores, ¿no?, de la palabra de Dios, no somos oyentes que tienen el propósito de entender, la exposición es de sacar la enseñanza correcta y aplicarla a nosotros mismos. Simplemente nos quedamos con la información correcta, quizás. Es como decirle a una persona que tiene una enfermedad, ya hay un gran descubrimiento, hay una receta, hay una medicina, hay un tratamiento para curar tu enfermedad. Y la persona, qué buena la noticia de que ya, sí, y pasaron años, sí, pero y ya han hecho las pruebas, sí, hay una lista de personas que ya se curaron. Y luego la persona no quiere tomar la medicina, no quiere sujetarse al tratamiento. No quiere hacer caso alguno de una buena noticia, pero no, mejor no. Ok, va a seguir enferma. No. Es un ejemplo de tomar el conocimiento que Dios nos proporciona en relación con nuestra vida, nuestra fe, nuestras dudas, y no hacer nada. Escuchen lo que voy a decir. Si somos creyentes, hemos arriesgado todo en un sentido, en base a nuestra fe en Cristo. Todo quiere decir hasta nuestro destino eterno, lo más importante, el más allá de la muerte. ¿Cuánto más todo lo que nos va a suceder en esta vida? Es algo en donde superamos las dudas, superamos la desconfianza, la incredulidad, que es el pecado principal, ¿no?, de la raza humana caída, su incredulidad. Y hemos arriesgado todo para entregarnos a Cristo y vivir la vida cristiana. Escuchan, la regla aquí es fija. Tal como ya empezamos a hacer esto, Dios nos obliga a volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo, ¿no?, continuamente a lo largo de nuestra estancia en este mundo. Y el punto es tarde o temprano, te verás obligado, creyente, te lo estoy asegurando. Tarde o temprano te verás obligado a superar tus dudas. ¿Qué vas a ganar dudando? Es una pérdida de tiempo. Tendrás que superar tus dudas. Tendrás que andar por fe. Tendrás que obedecer. Y Dios en su amor y misericordia, es tan paciente contigo al permitir que tú sigues ahí medio ahogándote, medio me muero. No, tan paciente, ¿no?, con la debilidad de nuestra fe, de nuestra falta de crecimiento. Pero Dios sabe que tarde o temprano, ¿no?, nos veremos obligados a confiar, ¿no?, a superar cualquier duda, cualquier obstáculo. Esto es así. Y lo vuelvo a decir, lo que ocasiona estas dudas
no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestro caso. Punto. Ahora, en otros puntos que voy a resumir aquí, el asunto crece aún más. En muchos casos es nuestra falta de conocimiento. Pero aquí no estoy hablando de información bíblica. No estoy hablando de conocer lo que está en este libro. Estoy hablando de no conocer a Dios lo suficiente. El asunto es personal. Por eso yo decía hace un momento, estamos deshonrando a Dios, ¿no? Vuelvo a la ilustración de los padres e hijos. Los hijos llegan al día, vienen a su papá y dicen, nos vamos de la casa. Ah, ¿de veras se van de la casa? Sí, nos vamos de la casa. ¿Pero por qué, hijos? ¿No son mayores de edad? No, no somos mayores de edad, pero ya nos vamos de la casa. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no quieren quedarse? Porque dudamos de que vas a seguir supliendo nuestras necesidades, papá. ¿Qué? Sí, no, lo hemos analizado, hemos platicado, y son como vamos a decir 4 o 5. Nos vamos todos. Nos vamos de la casa. Y los papás, pero el papá en particular mirando a su esposa, ¿pero qué van a hacer? No sabemos, pero no podemos arriesgar más tiempo aquí quedándonos en esta casa. Contigo hay muchas dudas, papá. Y el papá destrozado, deshecho, repasando sus debilidades, defectos, quizás algún momento cuando no cumplió con su deber, ¿no?, de proveer, deshecho, en llanto. ¿Qué es lo que estoy ilustrando? ¿Cuán personal sería algo así? El papá lo tomaría como afrenta, ofensa, sí, en parte, pero peor, en lo más profundo de su corazón. Ese papá va a sentir como que están dudando de mi amor, están dudando de mis intenciones, están cuestionándome a mí, hasta el grado en que ya no quieren continuar en una relación de dependencia, ya no quieren depender de mí. Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Esta falta de confianza en Dios indica que no le conocemos lo suficiente o algo peor. Algo peor. Y esto es cuando tu conocimiento bíblico se vuelve real y práctico, ya no teórico. ¿No? Es lo que vemos con Pedro, lo vuelvo a decir. Lo que Cristo le estaba preguntando a Pedro, y no sabemos cuántos metros, cuánta distancia, había caminado ya por encima del agua, y ahora, ¿se va a hundir Pedro? ¿Ahora se va a morir Pedro? ¿Cómo? Imposible. Y la pregunta de Cristo, ¿por qué dudaste de mí? ¿Estás dudando de mí, Pedro? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Caminaste hasta llegaste a un punto y por tus dudas y tu poca fe, ¿dejaste de confiar en tu Dios? ¿Cómo? A mí me asombra en este país en donde adoran una mujer que no es la Virgen María. Si nadie te lo ha dicho, te lo estoy garantizando que esa mujer no es la Virgen María. Es una diosa pagana antigua que adoraban en este país antes de la conquista. Es el sincretismo, donde lo usaron para engañar a los pueblos indígenas. Pero
pongamos a un lado eso, ¿no? No es mediadora, no es intercesora, no puede hacer nada a favor de nadie. Cristo Jesús es el único Salvador. Nadie viene al Padre salvo por Él. Si tú eres católico y vienes aquí quizás por un tiempo, por primera vez, y quieres saber cuál es la gran distinción entre nosotros y los demás, nosotros creemos lo que acabo de decir, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, ¿no? Y esta historia de tomar personajes, hombres o mujeres de las religiones paganas e indígenas en África, en Europa y en las Américas, es la historia de la iglesia que se llama católica romana, que no es ninguna iglesia de Cristo, ¿no? Y el desastre en este país, en su mayor parte, es el juicio de Dios en contra de las personas en su idolatría, que no creen lo que Dios ha revelado aquí. Para cualquier persona que tenga uso de su razón, el texto que voy a citar, ¿no?, es contundente. ¿Qué dice este texto? Lo voy a leer con exactitud. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces, si tú pretendes llegar por la Virgencita, la que sea, ¿no?, pudiera ser aquí más la de Remedios, no de Tepeyac, no voy a decir más, o algún santo, algún intermediario que no sea Él, no llegarás al Padre. Es la boca de Cristo. Tu problema no es conmigo, es tu falta de fe, es tú dudando de lo que Cristo mismo enseñó enfáticamente, ¿no? No tan solo en este texto, en tantos otros que alegan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo. El único que puede perdonar tus pecados es Él. Pero, ¿qué es lo que estoy ilustrando con esto? Estas personas, de igual manera, en su incredulidad, no creen al mismo Cristo. Le dice a Pedro, estás dudando de mí en tu poca fe, Pedro, ¿no? Y está diciendo lo mismo a cualquier persona incrédula en relación con lo que Cristo mismo dice acerca de sí mismo. Yo soy la única persona que te puede salvar, nadie más. Yo hice la obra para perdonar cualquier pecado. Y si tú no acudes a mí, tus pecados jamás serán perdonados. Morirás en tus pecados. Pero ¿qué es lo que estoy ilustrando? Esta desconfianza en Dios, ¿no?, en su palabra, en su verdad, ¿no?, es más que una controversia religiosa. Es más que un conflicto, y créanme, la verdadera historia de la iglesia cristiana no es la católica, no, eso es una historia falsa, no, es la anabautista, es la de las iglesias en su mayoría en Europa, en Inglaterra, en la Unión Americana, no, los que han transformado al mundo. La Iglesia Católica Romana en su falsedad ha dejado a los pueblos en la miseria, en la pobreza, en una catástrofe política, socioeconómica, cuanto más espiritual. Y esto lo comento simplemente para decir las consecuencias de creer una mentira, desconfiando de Cristo mismo, ¿no? Él dice lo que acabo de citar aquí. Pero ¿para qué estoy citando esto? Para mostrar que este mismo fenómeno no cambia en la vida de los que decimos creer en Él, confiar tan solo en Él, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplicar todo lo que sabemos acerca de Él a nosotros mismos, a cualquier circunstancia, cualquier situación en nuestras vidas. Tenemos que mirarle a Él y no a nosotros, ¿no? Un punto crucial en la exposición de lo de Pedro
El texto lo dice, dejaba de mirar a Cristo, dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar a las circunstancias. Y en el momento en que dejamos de poner nuestros ojos en Él, ¿qué es lo que va a suceder? Un desastre, ¿no? Y sigo diciéndolo, Él lo toma personalmente. Tú que dices, vuelvo a la ilustración, yo no tengo que ser salvado por Cristo, puedo salvarme a mí mismo. Yo no necesito su obra, mis obras son suficientes. O si son insuficientes, acudo a algún otro. Usamos hace un momento la ilustración de la versión católica de la salvación, de que tú no vas a cumplir y estos otros te van a ayudar. Y Cristo dice, ok, entonces yo no te voy a salvar. Punto. Lo toma tan personalmente para decir, no te conozco, no me perteneces. En el día de juicio va a desconocer a estas personas que nunca tuvieron una relación personal con Él. Va a abandonar a estas personas a ver si la virgencita fulana les puede sacar del juicio de Dios. O el santo fulano, haz tu lista. O las obras, ¿no? Sobornos, cambalaches, peregrinaciones, haz la lista, pueden servir. No, no van a servir para nada. Es tan personal este asunto como lo entendemos aquí con la salvación, como para que estas personas no tengan relación alguna con Cristo. Pero con los creyentes que tenemos esta relación con Cristo, ¿cómo es posible que como creyentes en Él hagamos lo que Pedro hizo? Sí. Pero vean, no se hundió Pedro, no se murió Pedro, no. Cristo, no sabemos cómo se movió tan rápidamente, qué tan lejos estaba. La palabra es Cristo lo agarra, ¿no? Cristo lo levanta. Si se hubiera hundido, no sabemos hasta aquí, cinturón, hasta los brazos, ¿no? Hasta los hombros, hasta, ¿no? Pudiera haber sido que ya se había ido hacia abajo tragando un poquito de agua y tan solo de su pelo. No sabemos. La palabra dice, lo agarra, ¿no? Lo levanta, ¿no? Y Pedro, que estaba al principio, mírenme a mí, véanme, mi fe es tan grande, no tengo ninguna duda. Ahora termina como avergonzado hasta el día de hoy por lo que hizo. Y ya para concluir aquí, ahora fíjense bien, estamos hablando de la causa de estas dudas y estamos señalando que es una debilidad en nuestra relación personal con Dios, lo que nos conduce a la falta de dominio propio, lo que nos conduce a cuestionar, lo que nos llena de nervios y incertidumbre y miedo, ¿no? Sí. Volviendo a mi ilustración del papá, el papá saldrá a decir a sus hijos, ¿alguna vez les haya faltado algo? La respuesta, no. En realidad no. Entonces, ¿qué es esto? ¿De que ahora desconfían de mí? No, papá, tenemos miedo. ¿Cómo tienen miedo? Así. En muchos casos, como ya lo señalábamos, la causa de todo esto es el ego, el yo, el amor propio. Estamos tan egocéntricos, tan absorbidos con nuestra propia vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, ¿no? Nuestras preocupaciones, nuestros intereses. Y si esto es la forma en que un creyente vive, entonces esto es lo que le va a suceder.
Se va a enredar en su propio mundo. Y en su mundo pequeño no va a ver el panorama completo, no va a ver la realidad, no va a entender lo que está haciendo hasta que se está ahogando, hasta que se encuentra con el agua hasta cierto nivel, ¿no? Es lo que le va a suceder. Es debido a su incredulidad, falta de fe, falta de confianza, ¿no? Yo no dudo de que el diablo tiene sus manos en el asunto, ¿no? Pero terminamos con esto. Dejamos las causas de esto. Son más cosas de lo que podemos ver por el momento. Para concluir, una serie de preguntas. Las preguntas son las mismas. En cualquier circunstancia de la vida en que te encuentres en problemas como creyente, la primera es, ¿quién es la única persona que te puede ayudar realmente? ¿Creemos que Dios es capaz de ayudarnos? ¿Sí o no? En teoría todos vamos a decir que sí. En teoría, ¿no? Teóricamente sí. Pero otros van a enredarse, pero van a decir, sí, claro que puede. Pero como lo señalábamos al principio del sermón, van a dudar de su voluntad de hacerlo. ¿Acaso creemos que Dios lo hará? No, a lo mejor no. Puede ayudarme, pero lo más probable es que no me va a ayudar. ¿Así? ¿Te vas a hundir? No, escuchen ahora lo que sucede en esto. El diablo se les acerca a esas personas y les dice, no, la verdad aquí es que tu Dios no te va a ayudar. Te lo aseguro. No te ayudará. No. ¿Por qué no? Porque eres indigno. Porque tú no mereces esta ayuda. Este Dios ayudó a Pedro. La historia la vemos y ya conocemos, como la historia de Job. Termina más que bien, aunque se sentía muy avergonzado Pedro. Sin embargo, Dios le ayudó. ¿Ayudará a otros? Sí. Pero a nosotros no. No. Porque somos indignos, dice el diablo, de esta ayuda. ¿Cuán indigno era Pedro? ¿Debería de haberse muerto ahogado, Pedro? Les pregunto. ¿No? Les pregunto. ¿Son razonables nuestras dudas? ¿No es un gravísimo pecado dudar de Dios? Si ese es el pecado que lleva a los incrédulos a la perdición, ¿no hará muchísimo daño a los creyentes? Sigo preguntando. Y dejando flotando en el aire las respuestas. Ahora concluimos con esto. Lo que hemos de hacer en relación con nuestro tema para enfrentarnos con este dilema es, escuchen bien, mirar al Dios que es nuestro Dios, al que nos llevó a creer en Cristo. Mirar a aquel que él mismo dice, yo puedo hacer muchísimo mejor, muchísimo más de lo que ustedes son capaces de pedir. Yo puedo hacer
El texto en Efesios, muchísimo mejor de lo que ustedes son capaces de entender. Yo tengo el poder, yo tengo la capacidad, ¿no? Yo puedo hacer que tú seas el milagro. ¿Cuántas veces esta fórmula? No, yo quiero ver el milagro. No tienes que ver el milagro. Dios quiere que tú seas el milagro. Yo puedo superar tu poca fe. Yo puedo fortalecerte en tu fe, como lo hice con Abraham después de aquella catástrofe con Agar. Fue fortalecido en la fe, según Romanos 4, Abraham, para ya no dudar. Eso es lo que el texto dice, para ya no dudar con desconfianza, para ya no deshonrar a Dios, no, sino el texto dice, para glorificar a Dios. Así lo dice Romanos 4, fue fortalecido en su fe Abraham y de inmediato dando gloria a Dios, dando honra a Dios. A ese Dios tenemos que mirar, a su poder, a su omnipotencia, a su palabra, a sus promesas. En ese Dios tenemos que confiar, diciendo no a nuestras dudas, no a nuestro ego, no a nuestro pecado. Sí. Y lo sigo diciendo, si tú eres creyente aquí el día de hoy, lo vuelvo a decir para concluir, te verás obligado a hacer esto tarde o temprano. Al fin y al cabo, tú serás obligado a confiar en tu Dios. ¿O acaso piensas que vas a evitar esto? Te lo estoy preguntando. ¿Acaso piensas que tú eres la excepción a esta regla? Resulta que ni Job fue la excepción, tampoco David, tampoco Pedro, tampoco tú y yo. No hay excepciones a esta regla. Así. Entonces, mejor hazlo. Haz lo que estás escuchando. Entrégate nuevamente a este Dios, a nuestro Señor Jesús, pidiéndole perdón por tu debilidad, pidiéndole perdón por tu poca fe, pidiéndole perdón por el desastre que has cosechado con esto y la miseria y la infelicidad que esto ha traído a tu vida. Así comienza este asunto. Es la única forma para ser oidores expositivos. Es en vano escuchar acerca de esto, salir de aquí y no hacer lo que estamos viendo. Y al hacerlo, te lo garantizo, que este Dios es el que dice, todos aquellos que me invoquen a mí, ¿qué es lo que dice? Es esta promesa, jamás serán avergonzados, jamás puestos en ridículo, jamás se van a arrepentir de haberme creído. No, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y todo aquel que invoque el nombre de Cristo, el nombre del Señor, es en el contexto de la promesa más grande de la Biblia, será salvo. Así somos salvados, ¿no? Acudimos a Cristo y le invocamos y pedimos de Él nuestra
salvación, ¿no? El perdón de nuestros... Y yo estoy tomando el mismo texto y yo estoy citándolo y yo estoy diciendo que esto es así en todas estas circunstancias de la vida. Resulta que cuando termino diciéndolo, cuando Pedro hizo lo que acabo de citar aquí, ¿qué hizo el pobrecito Pedro? Miró directamente a Cristo y hizo lo que el texto dice: Señor, sálvame, invocando el nombre de su Señor. Fue salvado Pedro, ¿no?, de lo que parecía ser una muerte inminente, salvado físicamente de esta circunstancia. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer esto no simplemente para la salvación, sino para salir de todos estos problemas en que nos enredamos por nuestra falta de fe y nuestras dudas. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido. Infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a ser oidores, que al exponer esto, al verlo, al entenderlo, por tu poder y ayuda, te pedimos la ayuda para aplicarlo. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan creer tan solo en Cristo, entregarse a Él y ser salvos, como el texto lo dice. Y por todos los demás, los creyentes presentes, te pedimos que nos ayudes a hacer esto en todas las circunstancias de nuestra vida. Invocar al Señor, confiar en Él, creer su palabra, entregarnos a sus manos, contando con la promesa de que seremos salvos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.